¿Cómo califica usted la legislatura que se terminó, Hernán? Pues yo creería que es un factor agridulce, por llamarlo de alguna manera. Primero, lo que hay que decir es que el gobierno, en mi opinión, queda muy mal parado en la forma como pudo lograr algunos objetivos, y soy muy puntual en esto. La reforma pensional fue una gran equivocación del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, haber impedido que se presentara el último debate en la Cámara de Representantes de la reforma pensional. Es que no puede tener sentido. ¿Cómo que al Congreso no le dejan deliberar el último debate de una reforma tan importante como son las pensiones de los colombianos? Entonces, lo que se alcanzó a aprobar por parte del gobierno tuvo esta característica, y en otro sentido, pues pudimos tener también la capacidad de contener o de hundir textos que no eran beneficiosos para los colombianos, como el de la reforma a la salud, por ejemplo, que entendemos que hay que hacer reformas, pero no precisamente ese texto del gobierno. Entonces, altas y bajas, como se dice, y vamos a querer, ojalá que a partir del 20 de julio haya mayor posibilidad de debate de control político, porque realmente que estos últimos meses, por lo menos en lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, yo lo decía públicamente, la Cámara parecía más manejada por el gobierno que por un congresista. Y yo me quiero quedar ahí, representante Cadavid, porque usted acaba de mencionar algo que llamó mucho la atención y que usted denunció en ese momento. Así es. Y era cómo pareciese que estaba siendo precedida la plenaria de la Cámara de Representantes, no por Andrés Calle, quien es el presidente natural, quien fue nombrado, sino por el ministro. Y lo acaba de decir, fue una mala jugada del ministro Velasco. ¿Cómo es eso? ¿Qué estaba pasando y cuál era lo que usted estaba viviendo en ese momento en la plenaria de la Cámara de Representantes? Pues a nosotros nos ha tocado asistir a unos hechos que son realmente vergonzosos, y es una persona que ha sido señalada de recibir más de 1.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional y llega, digamos, a desarrollar su actividad como si nada estuviera sucediendo. Nosotros no somos jueces, presunción de inocencia sobre todas las personas, pero cierto es que como presidente de la Cámara de Representantes debió haberle dado una explicación a la plenaria, haber dicho eso no es cierto, o si es cierto, esto pasó, pero sin ninguna observación adicional siguió, entre comillas, presidiendo, porque al lado tenía a Luis Fernando Velasco diciéndole qué se hacía, qué no se hacía, cuándo aprobaban, cuándo no aprobaban. Por eso nosotros denunciamos, primero, que la agenda del Congreso estuvo atravesada por los proyectos del Gobierno Nacional. Más de 75 proyectos de ley se hundieron el 20 de junio, habiendo tenido oportunidades de haber desarrollado muchos más. No, pero la agenda era la del gobierno. Por eso nosotros hicimos una denuncia. Está bien que pertenezcan a una coalición de gobierno, eso ha sido así y será así, pero tampoco puede permitirse que sometan la autonomía de una rama del poder público como el Congreso a los designios del gobierno nacional, como sucedió en este lamentable episodio de los días recientes.